Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia, su marco analítico e informativo de cada día. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si recordamos los gobiernos del expresidente doctor Joaquín Balaguer, recordaremos que siempre la deuda era bajita, porque el doctor Balaguer era reacio a endeudarse, porque entendía que se podía perder la soberanía financiera con respecto a esos organismos internacionales controlados por los grandes países, y siempre él trató de financiar incluso sus grandes inversiones en infraestructura con ingresos ordinarios. En el periodo 96-2000, incluso el expresidente Leonel Fernández bajó la deuda en $300 millones. Pero ya para el periodo 2000-2004, con el arribo al solio presidencial del presidente Hipólito Mejía, ahí surgió la quiebra bancaria que provocó un retroceso del PIB del 2003, que estábamos en este momento, como hasta 1989 por ahí, nos hizo retroceder como alrededor de 2 décadas, la quiebra bancaria. Y obligó a que el país tuviese que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incluso en el 2003 tuvimos un crecimiento negativo y en el 2004 un crecimiento tímido. Luego vuelve el presidente Leonel Fernández, luego de la firma con el Fondo Monetario Internacional, y la economía vuelve a su crecimiento normal. Sin embargo, en el 2007-2008 surge la crisis económica internacional orquestada, provocada por la quiebra bancaria norteamericana, que tuvo un efecto dominó a nivel mundial y que fue tan profunda que solo fue comparada, como expliqué ayer, antes de ayer, con el crack de 1931. Eso obligó a que la economía dominicana, luego de que se manejaba más o menos con equilibrio presupuestario, empezara a tener un déficit presupuestario, un déficit fiscal de un 3%. No obstante, a pesar de ese déficit fiscal, como República Dominicana, incluso América Latina, prácticamente completa, tenía un porcentaje de deuda bastante bajito. Pero desde el 2007-2008 empezamos a trabajar con un déficit fiscal estructural de un 3%. Eso lo que quiere decir es que los gastos del gobierno representaban un 17% del PIB, mientras que sus ingresos representaban un 14%. Pero como teníamos una economía creciendo por encima de un 5%, ese déficit era manejable. Como vimos en el cuadro, lo puede repetir el señor director. Si nos fijamos, desde el 2000 hasta el 2026, ya ha habido un crecimiento sostenido de la deuda. Pero ya en estos momentos la deuda ronda los 82.790.8 millones de dólares. Esa es la deuda pública consolidada. ¿Qué quiere decir la deuda pública del sector financiero y del sector no financiero? Cuando hablamos del sector no financiero, esa es la deuda del gobierno. Y el sector financiero es el déficit fiscal del Banco Central. Consolidada son las dos juntas. Pero hay otra variable, y es la siguiente. Además de que la economía
crecía un 5% o más, durante todos esos años la inflación estaba por debajo del rango meta de 4%. Entonces, teníamos una economía creciendo 5% y con una inflación controlada de un 3, 4, 5%. Del 20 para acá, hemos estado creciendo por debajo del 5%, si no me equivoco, promedio 3.5%, y la inflación prácticamente en todos los años ha estado por encima del 4%. Eso ha provocado, aparte de que el gobierno ha incrementado el gasto. Antes el gasto representaba un 17% del Producto Interno Bruto y ahora representa un 19%. Sin embargo, los ingresos respecto al PIB no se han incrementado, se mantienen en un 14%. Lo que quiere decir que ahora la economía dominicana tiene un déficit estructural de un 19%. Y entonces, eso ha provocado un incremento vertiginoso, como vemos en el cuadro, de la deuda externa. Y ahora, solamente el pago de los intereses de la deuda representan un 4% del PIB, igual que lo que representa el 4% que se asigna a educación. Para el presupuesto, eso representa alrededor de un 25% del presupuesto, lo que quiere decir que solamente en el pago de los intereses de la deuda y en la asignación presupuestaria de educación se va el 50% de los ingresos que recibe de manera ordinaria el Estado. Ese déficit hay que cerrarlo con deuda. Por eso hay un incremento, digamos, vertiginoso de la deuda en los últimos 5 años, porque además ese aumento del gasto público no ha ido al gasto de capital que hubiese potencializado el crecimiento, sino que ha ido al gasto corriente poco productivo. Esa situación que yo les acabo de explicar está obligando al gobierno a buscar recursos extraordinarios y se está manejando la posibilidad de una reforma fiscal. El senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, se opone a que haya una reforma fiscal. Y vamos a ver en estas declaraciones cuáles son las razones que él esboza para oponerse a una reforma fiscal. Veamos. Saben que no les conté, pero este fin de semana, específicamente el sábado en la mañana, que llovía bastante, estuve caminando las calles de la capital, en el sector de Villa Juana, hablando con los comerciantes y los empresarios de la zona. Y lo hago con cierta frecuencia porque me gusta tomar el feeling de la calle, entender qué está pensando la gente, cómo se están moviendo los comercios, si la venta va bien, si va mal, si está floja, cómo anda la economía. Que me cuenten un poco los comerciantes de la zona y los empleados también qué están sintiendo. Y eso es lo que me permite ser un buen legislador y un buen representante en el Congreso y someter, primero, buenos proyectos de ley y también buenas políticas públicas. Así que eso es un poco lo que hago los fines de semana. Y allí conversando con la gente me contaban un poco lo que sentían. Incluso me sorprendió que algunos de ellos habían visto una intervención que tuve la semana pasada cuando hablaba del impuesto a los anticipos, que estoy planteando eliminarlo desde que fui diputado. Y bueno, me decían, mira Omar, yo que decidí formalizarme y estoy pagando mis impuestos, pero la verdad que en el caso del anticipo específicamente no me permite echar mucho para adelante, no me permite generar nuevos empleos, etcétera. También me hablaron algunos de la importancia de la indexación. Mira, quisiera que mis empleados o mis colaboradores sean mejor remunerados, pero tengo este desafío, hoy no se cumple la ley, no se está indexando los salarios. Y en todo ese contexto, la verdad es que un dato que parece que cada vez es menos público, y de hecho lo escuché esta mañana en un medio de comunicación, que parecería que estamos a punto de presenciar una nueva reforma tributaria acá en República Dominicana,
que sería sometida en este Congreso Nacional. Y la verdad es que yo no sé, nadie sabe específicamente cuándo será o qué contendría, pero lo cierto es que si usted me dice a mí que trae aspectos positivos, por ejemplo, como la eliminación del impuesto al anticipo, hay que dársela, qué bueno, hay que reconocer que esa es la importancia de que las luchas no se suelten y que se trabajen hasta el final y que el pueblo tenga conciencia de lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Si se plantea de repente que con la misma se pretende indexar los salarios, que es algo un mandato de ley, dicho sea de paso, bueno, pues qué bueno, de eso se trata. Por eso es que las luchas no se pueden soltar. Lo que no quedaría tan claro es que quien pide el sacrificio, que en este caso sería el gobierno, sometiendo esa reforma acá en el Congreso, como que no quede claro exactamente en qué se sacrifica el gobierno. Hoy con un gasto corriente impresionante, que está tomando préstamos, estamos endeudando al país para poder cumplir con los gastos corrientes, con el gasto de capital más bajo que se recuerde, un gobierno que ha tomado más préstamos, y debo decir como un dato, con profunda franqueza, se tomó más prestado del 2020 al 2026 que lo que se tomó prestado desde la fundación de la República en 1844 al 2020. Son datos preocupantes. Y que se plantee que el que siempre paga, el que siempre es multado, le aumente los impuestos sobre la renta, por ejemplo, que si se pretende indexar, entonces sí, empieza a pagar los impuestos a partir del salario que debe ser, 52,000, no 34 como está hoy, pero me vas a quitar más de lo que estaba pagando antes, es una gran contradicción. Eso es como tomarle el pelo a la gente. Si me estás planteando que el tamaño del Estado continúa igual, que las trabas continúan igual, que la burocracia sigue igual, que la nómina impresionante que hoy tiene el Estado sigue igual, cónchale, me da la impresión como de que la gente puede terminar sintiendo que no vale la pena tú esforzarte y esforzarte porque nunca va a alcanzar para tú poder resolver. Y entonces ahí viene como la gran cuestión. Por eso les pido a todos los dominicanos que estemos atentos, que no desmayemos, que sigamos luchando y que abracemos con fe la esperanza de que viene un país mejor, con una nueva visión. Muchas gracias. Bueno, de manera sucinta, ¿qué dice Omar Fernández? Que si se va a hacer una reforma fiscal y se va a eliminar el anticipo, se va a aplicar la indexación salarial, el gobierno se va a sacrificar disminuyendo el gasto corriente, especialmente disminuyendo la nómina, aumentando el gasto de capital y disminuyendo el gasto corriente, porque el gobierno ha caído en lo que los economistas denominan la trampa del gasto corriente. Es que toma prestado para pagar nómina, para pagar los asuntos de la administración pública, cuando se supone que cuando se toma dinero prestado es para inversión de capital, porque eso aumenta la capacidad productiva del país, aumenta la productividad, pone a crecer el PIB, crea empleo. O sea, esa es la dinámica, la lógica de la toma de empréstitos es básicamente para gasto de capital, porque el gasto de capital crea las condiciones para que luego se pueda pagar ese préstamo. Un ejemplo de gasto de capital, Punta Catalina. Punta Catalina hace tiempo que se pagó ella sola. Ella produjo los recursos para pagarse y ya le deja beneficio al Estado. Hace tiempo que le dejó de beneficio al país lo que costó su construcción. Otro ejemplo de gasto de capital rentable, la carretera del Este. Miren todas las inversiones y cómo ha crecido el turismo luego de que se construyó esa carretera. Otra inversión rentable, el metro. ¿Cuánto le representa en tiempo y en disminución del costo de transporte a cada una de esas personas que se montan en el metro? Son 20 pesos que cuesta. Esas son inversiones que valen la pena. Y además crean empleo porque las empresas crecen y alrededor de toda esa infraestructura crecen negocios, crecen inversiones. Hay un estudio de
Jaime Aristi Escuder, que dice que por cada peso que invierte el Estado, eso provoca la inversión de 3 pesos del sector empresarial. Dicho de otra manera, por cada 1.000 millones de pesos que invierte el Estado en gastos de capital, promueve la inversión de 3.000 millones del sector privado. Ahora, el gasto corriente no provoca eso. Aumentar la deuda, aumentar dificultar las finanzas del Estado, como estamos ahora, que hay que coger prestado para pagar nómina. Ahora, ¿qué pasa? Otras dificultades que tiene la posible propuesta de reforma fiscal, de acuerdo a lo que dijo Omar Fernández, que es un senador y que está en el medio de la vorágine, se entera de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que una economía debe, o mejor dicho, una reforma fiscal solamente es factible o es adecuada cuando estamos en un ciclo de crecimiento. Recuerden que el año pasado apenas crecimos un 2.1%. De acuerdo a Andy Daguarre, en realidad fue un 1.8%, que si se calcula bien la contabilidad del sector financiero, en realidad apenas se creció un 1.8%. Fíjense en ese cuadro, que lo repite el director de nuevo, cómo en los primeros 5 meses, en tan solo 5 meses, las autoridades ya han revisado, han hecho 4 revisiones hacia la baja en las proyecciones de crecimiento económico para este 2026. Inicialmente, la estimación del PIB era de 4.5%, para bajar al rango de 3.5%. O sea, teníamos previsto a principios de año que íbamos a crecer un 4.5%. Esa fue la proyección que hizo el Banco Central y los organismos internacionales. Pero ya para mayo, los primeros 5 meses, ya para mayo estamos en 3.5%. O sea, hay una tendencia hacia la baja y se puede profundizar, dificultar o seguir proyectando, bajando las estimaciones, porque la crisis económica internacional se está agudizando como consecuencia de la guerra. Entonces, es muy posible que para el segundo semestre la economía crezca menos que lo que creció en el primer semestre. Estamos en junio, no se ha acabado el semestre, pero ya para este semestre, para este mes junio, lo que se proyecta es que también habrá un crecimiento disminuido, exiguo. Y el segundo semestre será difícil. Entonces, en esas condiciones de crecimiento bajo, no es adecuado hacer reformas fiscales, porque a principio de una reforma fiscal, lo que dice la experiencia es que las economías crecen menos y luego se acomodan y empiezan a dar los resultados. Pero hay otra variable importantísima, que es la inflación. Miren lo que el informe del Banco Central en torno a lo que ha pasado en la inflación en los primeros 5 meses del año. Dice lo siguiente: la inflación interanual, tienen las imágenes del director, la inflación interanual medida desde mayo del 2025 hasta mayo del 2026 se ubicó en 5.35%, por encima del límite superior del rango meta de 4 más o menos 1. Ese término, 4 más o menos 1, es que la meta es 4%, pero tiene un piso de 3% y un techo
de 5%. Entonces, la meta es que la inflación oscile entre un 3 y un 5%. Pero ya se pasó con 0.35%. Y siguen las tensiones sobre la economía, las presiones inflacionarias por el tema del incremento del barril de petróleo, lo que provoca presiones internas y también las materias primas y los servicios que adquirimos en el exterior se incrementan y eso provoca inflación. Entonces, como dice por aquí, fruto de los incrementos registrados en el grupo transporte, un 2.16%, impulsado principalmente por las alzas de los combustibles que generan aumentos a las tarifas de los boletos aéreos, pasajes de autobuses interurbanos, de sindicatos y de los servicios de motoconcho y carro público. El Banco Central, en su informe del índice de precios al consumidor, el cual tuvo una variación de 0.31 en este quinto mes del año, reflejando una moderación respecto al 0.49% observado en abril. Este comportamiento mensual estuvo asociado principalmente a las disminuciones de precios de alimentos de alta ponderación de la canasta familiar, como el pollo, menos 6.60%, y el plátano, menos 3.89%. Que por cierto, cuando yo estuve conversando con una compañera, colega, sobre que el pollo, de acuerdo al informe del Banco Central, el pollo y el plátano bajaron de precio, y ella me dijo, ¿y dónde? ¿Y dónde? Pero bueno, vamos a aceptar que es verdad. Pero en sentido general, hay una presión inflacionaria, especialmente con los precios de los alimentos, que hasta abril la ponderación había sido de que la inflación era de 5.11%, pero en el rubro alimentos y bebidas era de 7%. Entonces, la gran pregunta que me hago yo, acompañando a la reflexión que hizo el senador Omar Fernández, es cómo en el marco de una economía que va bajando su potencial de crecimiento, sus proyecciones de crecimiento, reitero, ha bajado de 4.5 en enero, ya para mayo, junio, se está proyectando 3.5 y bajando, y una inflación que está ya por encima del rango meta con 0.39%, y que además el gobierno no ha expresado de manera tangible una capacidad para sacrificarse, para disminuir la nómina pública, para disminuir el gasto suntuoso. Parece que no están las condiciones ni económicas ni políticas para que la sociedad, para que el sector empresarial y para que los políticos apoyen una reforma fiscal. Vamos a la pausa. No recuerdo si fue en este espacio o en otros de los programas en los que yo participo, que yo consideré que había sido un error político que dirigentes del PRM le estén prácticamente rogando al PLD para que en el próximo proceso electoral del 28 vayan aliados. Porque eso definitivamente es un mensaje de debilidad. Le está diciendo, y más que la encuesta lo reflejan, que el PRM se está sintiendo impotente, incapaz de volver a ganar
en el 28 si le está pidiendo una alianza al PLD, al partido que él despreció, que él humilló, que él arrinconó con la campaña de descrédito y con todos los expedientes que incluso encarcelaron, metieron presos a varios dirigentes. Y que incluso estuvo la intención no solamente de encarcelar a importantes dirigentes del PLD, incluyendo a Gonzalo Castillo, que salió absuelto la semana pasada, ministro de Obras Públicas, a Donald Guerrero, ministro de Hacienda, a José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, al jefe de seguridad de Danilo Medina, al anillo, al hermano, a la hermana, a sus cuñados. Oye, y de repente, luego de hablar rayos y centellas y de acusarlo de todo, especialmente al presidente del PLD, Danilo Medina, de repente el PRM ha cambiado totalmente el discurso. Y ahora están alabando a Danilo Medina. Han puesto a Gonzalo como que Gonzalo es el Mesías morado, el que ha venido a salvar el PLD. Evidentemente que esa es una muestra de debilidad. Los números le dicen que no. Incluso sería una locura del PLD atreverse a hacer una alianza con el PRM, porque si lo hace, como dijo la politóloga Rosario Espinal, inmediatamente, hizo facto, el PLD pasa a ser un partido insignificante, un partido bisagra, porque ningún partido que se alíe al partido de gobierno es opción de poder. Porque imagínense que se alíen, ¿cómo el PLD le va a hacer oposición? Como si estamos aliados no te puede hacer oposición. Es decir, eso parece imposible. Aún así, ante lo ilógico de que se rubrique un acuerdo entre el PLD y el PRM, y de que además el PRM cometió el error porque mandó un mensaje de debilidad, de impotencia, de incompetencia. Entre ellas, una de las dirigentes que dio esa declaración, que hizo esa petición, que se le arrodilló al PLD, es la diputada Liz Mieses. Pues sucede que ella tiene la cachaza de volver a reiterar que ella está de acuerdo con esa alianza. Vamos a ver esta historia. Revolucionario moderno lleva 6 años en el poder y muchos PRMistas no han disfrutado de cargos. Es por ello que la diputada Liz Mieses llama al gobierno a hacer cambios de funcionarios. Hay que remover algunos funcionarios. Sí y cuáles no. No, ya ¿Cuáles eso funcionarios hay que remover? No, ya eso entra en temas personales que no va a ser. Tú dijiste que había que remover. Sí, yo creo que sí, que hay se que debe remover algunos funcionarios. Se debe de hacer un análisis claro y de que las instituciones que no estén dando el 100%. ¿Cómo cuál, Hay ¿cuál? varias. Mencióname dos. No, hay varias. No voy a entrar en detalle. No voy a entrar en detalle. Cada quien la conoce. No voy a entrar en detalle. Bueno, pues en su momento yo te las mencionaré. La legisladora PRMista, entrevistada en el programa hoy mismo, insistió en su propuesta de que el Partido de la Liberación Dominicana se alíe al PRM para las venideras elecciones. Tengo mi proyecto y el proyecto por el cual soy diputada, y digo que soy diputada porque estoy comprometida con eso, es de una ley para el Distrito Nacional, una ley de capitalidad. Yo creo que la capital necesita un trato más justo, y justo me refiero en el aspecto de que como ciudad, nosotros tenemos alrededor de 1 millón de personas que viven aquí, que residen y tramitan aquí. Sin embargo, de manera diaria y ambulante recibimos más de 1.500.000 que ni viven ni tramitan, pero sí utilizan cada uno de los recursos de la capital. Y no hablo solamente de los capitaleños, porque al final del día la capital somos todos, porque todo el mundo viene aquí
Y es aquí donde se firman los cheques. Y este es el centro político, económico y social de la República Dominicana, por lo que nosotros apostamos a una ley de capitalidad para que la capital tenga un trato más justo y se refleje en la República Dominicana. Liz Mieses defendió la labor de los diputados, senadores y negó que aprueben proyectos de ley sin ser leídos. Silvia Grullón. Bueno, yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que quizá el presidente debería de hacer cambios. Recuerden que empezó el año haciendo cambios, pero Pacheco se le regó y se cambiaron los cambios. Ahora, también ha habido muchos cambios y como quiera, el gobierno sigue siendo un gobiernito ineficiente, incapaz. Que la gente, las encuestas reflejan que ya la gente no cree en este gobierno y que ya está decepcionada. Que su principal punta de lanza era de que la lucha contra la corrupción y todos los actos de corrupción se están cayendo. Y además con lo que pasó con Senasa y con todos los actos, los escándalos de narcotráfico, ¿quién va a creer que este es un gobierno transparente? Pero, además, y volviendo al tema original, aunque no lo puso el corte, la locutora sí lo dijo. Para mí es un gran error, porque no solamente, oigan todo lo que dice ese corte. Primero, dice implícitamente, todo el que sepa un poquito de política, debe hacer la misma interpretación que yo estoy proponiendo ahora. Uno, está diciendo que el PRM va en caída libre. Que el PLD no está empatado con la Fuerza del Pueblo. Está en tercer lugar. Porque tú le vas a proponer, ¿a quién tú le vas a proponer que vaya en alianza contigo? No el que está compitiendo contigo, ¿verdad? Y además está diciendo que la Fuerza del Pueblo realmente, aunque ellos lo nieguen, aunque tengan una campaña, los dos partidos, tanto el PLD como el PRM, dicen que no, que desde que apareció Gonzalo, el Mesías Morado, la Fuerza del Pueblo se está cayendo. Pero si tú dices eso, es porque en realidad tú tienes unos números que te dicen a ti que el partido que representa un peligro para el PRM es la Fuerza del Pueblo y por eso está buscando una alianza con el PLD. Que por cierto, hablando de la Fuerza del Pueblo, de Omar Fernández y de Leonel Fernández, recuerden que Leonel Fernández está en España. Y entonces, ahí le hicieron una entrevista. ¿Y qué dijo el presidente Fernández? Le preguntaron que por qué él ya no se retira y por qué no le pasa la antorcha a su hijo Omar Fernández, que de acuerdo a las encuestas es el que está mejor posicionado, no solamente de la Fuerza del Pueblo, sino el político con mejores números para ganar el próximo proceso electoral. Dice y respondió de la siguiente manera Leonel Fernández. Él aseguró que las encuestas todavía no lo están repudiando ni enviando al retiro. Por lo que de cara a las elecciones presidenciales del 2028, no descarta presentarse. Eso lo definen las circunstancias. Él va a responder en la entrevista que le hizo EFE, una de las empresas noticiosas más importantes. Si él será quien se presente o dejará espacio a su hijo Omar Fernández, quien cada vez recoge más apoyo y prefiere hablar de su partido Fuerza del Pueblo, que creó en 2016 y que lo ve como ganador. En estos momentos estamos encabezando las encuestas por encima de un 40%, de manera que los vientos están soplando a su favor. Y yo creo que esa es una respuesta inteligente, en el sentido de que, bueno, falta todavía un año y pico para tomar las decisiones y yo creo que la Fuerza del Pueblo debe de ser lo suficientemente inteligente
para determinar si dentro de un año el mercado lo quiere a él, a Leonel Fernández, o si prefiere a Omar Fernández. Yo creo que si el presidente Leonel Fernández se mantiene o está marcando 40 y pico, oscilando por ese número en el 27, cuando haya que tomar la decisión, va a ser él. Incluso, aunque Omar Fernández esté un poco más elevado. Ahora, si por una razón u otra él baja, yo creo que lo adecuado es que sea Omar Fernández, porque yo diría que lo inteligente de cualquier partido es que ponga a su mejor carta de triunfo. Y yo auguro que si este gobierno sigue manejándose, yo diría, con tantos hierros económicos y políticos, si el PLD elige al Mesías Morado, que además es mudo, Gonzalo Castillo, no creo que Gonzalo Castillo, ojalá me calle la boca con lo que yo he dicho en reiteradas ocasiones. Por la experiencia que yo tengo del 2020, Gonzalo Castillo no es un buen candidato, porque no sabe conceptualizar. Y si usted está en tercer lugar y no tiene todos los cuartos del mundo, como cuando él era candidato y el PLD estaba en el poder, la forma que tú tienes de enfrentar el gobierno es parlando, es conceptualizando, es criticando. Y más ahora que, como en el 24 hubo debate presidencial, en este 28 va a haber debate presidencial. Y él no puede ir a un debate presidencial a hablar de manera incoherente, porque ahí sí es verdad que se va a ir el carajo. Por ejemplo, si a mí me preguntaran si yo vengo de otro país, estaba de vacaciones y veo las noticias y a mí me dicen, Gonzalo es candidato, y yo diría, Gonzalo es candidato, pero yo no he visto ninguna declaración de él, ¿cómo que candidato? Bueno, el detalle es que si no dan pasos certeros, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, eso va a mantener a Leonel Fernández el alto en las encuestas y él va a ser el candidato. Si eligen a Gonzalo y si el PRM, que parece que hay algunas dificultades por el asunto de que las bases no están muy cómodas con el gobierno, porque se sienten desplazadas, se sienten excluidas, entonces eso puede crear las condiciones para que la oposición vaya mucho más fuerte que el gobierno, que ahora mismo está más fuerte, de acuerdo a las encuestas, incluso hasta las que para mí son manejadas, como por ejemplo la Galo, que le dio un 30 al 26, no recuerdo bien, 19 a la oposición, 19 al PLD, 19 a la Fuerza del Pueblo y creo que un 26 al gobierno. La AC de media le dio 18 al PLD, 26 a la Fuerza del Pueblo y un 31 a el PRM. En los dos escenarios, en los dos, la sumatoria de la oposición supera por mucho al gobierno. Así que vamos a ver lo que pasa, porque evidentemente la política es cambiante. Nos vemos en una próxima entrega de Marcos de Referencia.